Vale, ya estamos en directo. Buenas tardes, Binance. Mira, justo ahora lo estaba mirando. Es la tercera semana que estamos aquí con Félix. Bienvenido, Félix. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar contigo, Kim. Vamos a hacer un repaso de lo que veremos durante el día de hoy, porque hay gente que quizá es la primera vez que no ha ido a las otras sesiones. Tenemos estas sesiones de analizando el mercado cripto con Félix cada viernes a las 3 para poder ver un poquito de, bueno, resumen semanal, digamos desde un punto de vista un poco más técnico y que podamos entender un poco mejor qué está pasando en el mercado de las criptos e incluso ver un poco de análisis desde el punto de vista de parte de Félix de cómo se podría analizar cada uno de los casos. ¿Quieres dar un poquito de intro para aquellos que no te conozcan? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas o qué estás haciendo, Félix? Genial. Sí, bueno, yo actualmente me llamo Félix Fuertes, me pueden buscar en Google si hay alguna duda, porque creo que he copado todas las búsquedas de todos los Félix Fuertes, el resto de Félix Fuertes me deben odiar. Y bueno, básicamente actualmente soy director de inversiones del área de inversión de Rand, que es un neobanco, una fintech, y también soy el director de la Escuela de Formación en Inversión.com. Entre otras cosas, pues me veréis también colaborando en estudios, o sea, en radio, ¿no? En Radio Intereconomía, me veréis los jueves y también los sábados a la 1 de la tarde. Y bueno, pues también escribo en medios de comunicación como Bolsa Manía o Cointelegraph. Entonces, bueno, pues podéis leer por ahí y pues más cosillas, pero yo creo que con eso quedo retratado. Perfecto. Antes de empezar, como siempre, vamos a leer muy rápido el aviso legal y ahora te pasamos la palabra. Punto número 1, como siempre comentamos, contenido para que tengáis más información, contenido formativo, así que nadie que se lo tome como un consejo de inversión. Es más, seguramente en la parte de análisis más técnico veremos el punto de vista de Félix en ciertos momentos, pero queremos que sea información para vosotros, no toma de decisiones directas de lo que oigo es lo que tengo que hacer. Bastante importante. Por otro lado, inversión en criptoactivos no está regulada y puede no ser adecuada para inversores minoristas, llevándose a perder la totalidad del importe invertido. Súper importante también acabar de leerlo al completo, el aviso legal, así que la advertencia de riesgo, así que os dejamos tanto el código de Bitly por si queréis acceder desde el móvil o ordenador, y incluso si tenéis el móvil a mano, escaneando este código QR que le dejaremos ahora unos segunditos en pantalla, podéis acceder a la página. Veía un usuario que nos estaba preguntando si puede preguntar alguna cosa, así que la respuesta es sí. Bienvenidas todas las preguntas. Pregunta desde el chat o preguntad desde el chat todos aquellos que os vais conectando y lo respondemos al final de la sesión. Y nada, dicho esto, vamos a pasar la pantalla a Félix para que pueda empezar ya a enseñar sus gráficos. Y si te parece, porque bueno, en cada sesión hemos visto cosas diferentes, si quieres hacemos un mini resumen así de 60 segundos de un poco qué veremos en esta sesión de hoy y luego ya vamos entrando como punto por punto, atacando y viendo los diferentes puntos. ¿Te parece bien, Félix? Me parece genial. Bueno, lo que vamos a primero a analizar es la narrativa sobre el mercado cripto, es lo primero que vamos a hacer siempre en cada sesión, entender cuál es el sentimiento y hacia qué dirección deberíamos estar más expuestos, teniendo en cuenta que voy a establecer una predisposición a ciertos escenarios para diversos criptoactivos, los que nos den tiempo. Yo en principio quiero intentar abarcar los 10 más capitalizados que son volátiles, excepcionando las monedas estables. Y bueno, con eso que tengáis al menos una idea principal de por dónde se mueve prácticamente el 70%, el 75% de la capitalización actual de las cripto, porque luego en los otros 30.000, 60.000, 70.000 criptomonedas que haya, pues serán apenas un 10%, por lo que su impacto es mínimo. Así que nos interesa saber un poco ese punto. Entonces, cada semana, si hay alguna eventualidad macroeconómica a destacar, os lo explicaré, pero no desde un punto de vista técnico, sino desde cómo afecta o cuál es la consecuencia de esa eventualidad macroeconómica. Esta semana voy a pasar por encima simplemente con los datos macroeconómicos de China, va a ser rápido. Como ya os expliqué la semana pasada en el análisis que hicimos el jueves pasado, hay una relación directa. Además es que es directa
pero vamos, además evidente, que cada vez que China realiza una acción de impresión de dinero, de inyección de liquidez en el ecosistema, el precio de Bitcoin sube. No es casualidad. Y bueno, el hecho de que sigamos de cerca los datos de China también nos da pie a pensar o a tener una predisposición hacia dónde puede llegar a ir esa liquidez que puedan seguir imprimiendo porque lo necesitan, ¿no? Luego después, teniendo en cuenta que nosotros, aunque yo os ponga una perspectiva macroeconómica, intento que sea ligera para que no sea demasiado pesada, lo siguiente que voy a hacer es analizar 3 o 4 aspectos a nivel on-chain en Bitcoin que me resulten interesantes. Hoy voy a revisar tres puntos que me han gustado y que creo que también pues, fortalecen esa narrativa que os voy a exponer en la sesión de hoy y, por tanto, la predisposición en los escenarios que voy a buscar. Y luego ya a partir de ahí ya vamos a entrar uno a uno en los activos que voy a analizar. Yo lo que he hecho en las dos primeras sesiones, en las dos primeras webinars que hicimos de análisis de mercado fue pues enseñaros cómo lo hacía yo a largo plazo y además sobre todo enfocado a Bitcoin. Pero bueno, mi intención es entrar más a corto y ver lo que ha ocurrido en el último mes, ver cuáles son los puntos de control, cuáles son los escenarios o las hipótesis que me planteo y en base a eso pues las vamos a ir analizando semana tras semana. Por el momento Bitcoin se ha mantenido lateral estas 2 últimas semanas, por lo tanto no hemos podido realmente validar ninguna de las hipótesis que todavía pues, que yo expuse. Así que bueno, trabajaremos sobre eso y además pues nos meteremos con Ethereum, veremos el estado de Ripple, que ha tenido esa enorme subida a raíz del gano del juicio contra la SEC. Y bueno, pues yo creo que es importante que todos veáis también ciertos parámetros para saber si Ripple pues, puede colapsar, puede caer el precio o puede todavía poder seguir subiendo o si se va a mantener estable, qué va a pasar. Y luego ya, pues para terminar, yo en principio pues quedo abierto a un consultorio si nos da tiempo a analizar alguna cripto que queráis que tenga cierta volatilidad y esté listada en Binance. Y bueno, no sé si nos va a dar tiempo porque me gustaría abarcar el top 10. Así que bueno, eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a ello, si te parece. Empezamos punto por punto y si no al final, a ver si nos da tiempo e intentamos abarcar estas cuestiones de los usuarios y a ver si podemos hacer un extra. Vale, perfecto. Te cedo la palabra y así que cuando quieras arranca. Muy bien. Bueno, como bien os he anticipado, vamos a siempre empezar con una parte macro. El análisis que yo voy a hacer siempre en estos... voy a intentar, siempre que haya información que considere que sea valiosa, voy a intentar que sea bottom-up, ¿vale? Bottom-up básicamente es desde abajo hasta arriba. Entonces, abajo está la parte macro, ¿vale? Y desde arriba ya nos vamos a ir a los activos. Entonces, siempre vamos a intentar establecer la narrativa desde la base. Vale, entonces, simplemente a grosso modo, China ha reportado peores datos de crecimiento en el segundo trimestre de este año y, por tanto, pues no ha sido muy alentador para los chinos. Y esto, pues básicamente puede retrasar o puede eliminar o les pone en un aprieto pues, para poder cumplir sus expectativas de crecimiento, que son las que han transmitido a principios de año. ¿Vale? Hay que contar con que China actualmente está en 0% de inflación, ¿vale? Es decir, que no está inflacionando, pero tampoco está deflacionando. Sus precios son muy estables y ha conseguido controlar la inflación de una manera muy robusta desde julio de 2022. Por lo tanto, el hecho de que no esté creciendo al ritmo que espera o al ritmo básicamente que comparativamente suele crecer en estos periodos, ¿vale? Que normalmente suele ser de como podéis ver, 1,6, 1,6. Luego aquí fue el colapso, por lo cual un poco de toda a raíz de la guerra de Ucrania contra Rusia y bueno, también por todo ese conflicto con Taiwán, los semiconductores, pues tenía ahí, bueno, y luego del COVID, ¿no? Lo que es el COVID, sobre todo, que es lo que más ha retrasado la economía china, pues se metió en un decrecimiento, pero generalmente China suele crecer a unos dígitos muy altos y comparativamente pues no ha llegado, ¿no? Entonces, claro, teniendo en cuenta que tiene una inflación muy baja y además que estamos viendo que los datos de empresariales están cayendo y esto no es algo agradable para el gobierno chino, teniendo en cuenta que quiere seguir creciendo y por lo visto por la actividad económica está decreciendo.
Lo más probable es que se produzca un incremento de es decir, que vuelvan a imprimir dinero, ¿vale? Es decir, dentro de las políticas monetarias que podemos esperar de los países o de los diferentes bancos centrales, pero en el caso del Banco Popular de China está bastante intervenido por el Estado, pues tienen dos medidas que utilizan para poder generar expansión económica. Una de ellas es incrementando la M2, que básicamente es la masa monetaria que está en circulación, y por otro lado, reduciendo los tipos de interés, ¿vale? Es decir, el coste del dinero, ¿vale? China está reduciendo los tipos de interés, está realizando inyecciones de capital porque se lo puede permitir, e incluso puede incrementar el gasto público debido a que también tiene una deuda sobre el PIB por debajo del 70%. Por tanto, podemos esperar mayores inyecciones de liquidez simplemente pues, para hacer que la economía china se recupere. Si os fijáis en este dato que os enseño aquí, esto de aquí, esta línea de color verde y esta línea de color rojo, es la liquidez que existe. Si quieres, Félix, comentamos los colores y las líneas porque vemos la línea azul y la negra. Sí. También está en casa que no se pierda tanto, a veces que cuesta un poco leer los gráficos. Sí, iba a explicar los colores. Vale, entonces, si os fijáis aquí, el color verde y el color rojo representan la masa monetaria en dólar y la masa monetaria, ¿vale? Esto es en dólar, y la masa monetaria en euro. ¿Vale? Como podéis ver, pues lógicamente Europa y Estados Unidos están ahora mismo en contracción monetaria, por tanto están retirando liquidez del mercado. En 2020, a raíz del COVID, como podéis ver, pues incrementaron la masa monetaria de una forma considerable y eso al final acabó llevando también pues, al bull run cripto y al bull run, al mercado alcista en todos los activos de riesgo, que básicamente cuenta también con las empresas tecnológicas que fueron las que mejor se comportaron, ¿no? Y sin embargo, aquí tenemos aquí abajo lo que es la liquidez en yen chino, en yen japonés y en yuan chino, ¿vale? Que básicamente la amarilla es la de color amarillo, que no se distingue de la de color naranja, es la china, ¿vale? Luego la línea azul y la línea negra básicamente es el total de dólares, el total de liquidez en dólares y el total de liquidez que existe ahora mismo en el mundo, ¿vale? Lo cual quizás a nosotros lo que nos interesa realmente es el dato que está en... Perdona, lo he dicho al revés, ¿vale? Es decir, es el dato que está en color blanco que os pongo aquí, ¿vale? Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, vemos que la liquidez que existe a nivel global en los bancos centrales se mantiene bastante estable, cayendo, se está retirando liquidez, pero sin embargo, la liquidez que existe en torno al dólar, ¿vale? Es bastante estable, incluso con subidas, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que esto de aquí se mantiene relativamente estable y no está cayendo con la fuerza con la que realmente están buscando los bancos centrales, tengo una predisposición, una narrativa macro bastante alcista. Por recordaros, ¿vale? Para hacer siempre el recordatorio, recordad que Bitcoin, que es el gráfico que estoy utilizando ahora mismo aquí, lo que pasa es que este es un indicador, tiene una paridad contra el dólar. Nosotros siempre hacemos el análisis respecto al dólar americano, que es el activo o el par que más volumen tiene y más liquidez tiene. Cuando yo estoy mirando la parte macro, lo que estoy mirando es la parte del denominador, ¿vale? La parte del dólar. Todavía no me he metido a ver Bitcoin. Simplemente sé que si esto sigue cayendo, el dólar tenderá a subir, tenderá a apreciarse. ¿Por qué? Porque el dólar será más escaso y, por tanto, al ser más escaso, valdrá mucho más y hará que Bitcoin y el resto de las criptomonedas valgan menos. Sin embargo, si esto se mantiene estable o incluso va subiendo de una forma progresiva, entonces el dólar se podría mantener estable o incluso podría llegar a caer, por lo tanto, dado que hay más oferta, y por lo tanto Bitcoin y el resto de criptomonedas se verían beneficiadas de forma indirecta. ¿Vale? No necesariamente tiene que haber una demanda de Bitcoin para que Bitcoin pueda llegar a valer más en el futuro. Con que el dólar se deprecie también nos vale. Y de hecho la Fed hace un mes, en su discurso Powell al Congreso, explicó que su expectativa contra el dólar era una depreciación a 5 años. Es decir, que estamos hablando de que el mismo gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América establece una hipótesis sobre el dólar pensando en que se va a depreciar en los próximos 5 años. Ya veremos por qué, pero entiendo que será porque creen que
que básicamente el gobierno de Estados Unidos va a necesitar liquidez y probablemente haya una mayor oferta recurrente en los próximos 5 años. Vale, entonces, teniendo esta narrativa, esta predisposición, ¿vale? A nivel macro de que el dólar probablemente, aunque ahora mismo se mantiene estable, incluso ligeramente a la baja, y que el yuan probablemente en inyecciones de liquidez por parte del Banco de China probablemente harán subir el precio de las criptomonedas más todavía de lo que están ahora, mi narrativa es alcista a nivel macro, ¿vale? Porque el denominador se va a depreciar, o al menos es mi predisposición para este año. Para los próximos 3 meses, ¿vale? Estoy hablando, siempre intento hacer que mi análisis abarque hasta septiembre, incluso parte de octubre, ¿vale? Entonces, siempre vamos a estar mirando a 3 meses y mi perspectiva es que la divisa que está por debajo se deprecie. Ahora me voy a ir a Bitcoin, ¿vale? Que es básicamente el dueño, ¿no? del ecosistema, con cerca de un 50% de lo que es dominancia del mercado. Y recupero 3 gráficos de Glassnode, ¿vale? Que es un proveedor de datos on-chain, que me parece bastante interesante. Y en Glassnode han hecho una comparativa de los suelos de mercado en Bitcoin. Ya sé que lo hemos comentado en alguna ocasión en las sesiones anteriores, de que tengo bastante certeza de que ya hemos llegado al suelo de Bitcoin y, por tanto, mi narrativa es alcista, pero aún así, pues, creo que está bien ir sacando cada vez más datos que nos den más confianza y vemos que hay una relación directamente proporcional entre momentos en los que Bitcoin ha estado en mercado bajista en su suelo, ¿vale? En un suelo, y en el que los largoplacistas han estado perdiendo más dinero que los cortoplacistas, ¿vale? Es decir, que los cortoplacistas básicamente han estado ganando mucha más pasta. ¿Vale? Cuando hay un cambio de tendencia, es decir, cuando los largoplacistas vuelven a ser los que más ganan contra los cortoplacistas, generalmente hemos visto cambios de tendencia tanto en el 2011 hasta el 2012, hasta la mitad de 2012. Vimos que aquí hubo un suelo de mercado en Bitcoin que acabó tirando hacia arriba. Vimos que en el periodo de 2014 a 2016, cuando se produjo ese cambio, que es cuando ya los cortoplacistas empezaron a ser menos rentables que los largoplacistas, vimos un cambio de tendencia al alza y vemos que pasó lo mismo exactamente en el periodo de 2018 a mitades de 2019, donde pasó exactamente lo mismo, ¿vale? Donde los largoplacistas empezaron a ser más rentables que los cortoplacistas y entonces vimos la nueva tendencia alcista. De hecho, diría que esta eventualidad, este cisne negro del COVID, que también derivó en un drawdown fuerte, diría que no era algo previsto por parte del ecosistema cripto. Yo, a mi expectativa, o lo que creo es que generó una distorsión en el precio, por lo tanto, toda esta caída y esta potencial recuperación que tuvo el mercado no fue todo lo grande o todo lo provechosa que podría haber llegado a ser, ¿vale? Y ahora vemos exactamente la misma situación, ¿vale? Hemos visto cómo los largoplacistas han pasado de no ser rentables a ser rentables y ahora estamos justamente en un periodo donde los cortoplacistas vuelven a estar por debajo en rendimiento contra los largoplacistas. Por lo tanto, de nuevo, sigo pensando que Bitcoin va a seguir subiendo por más inyecciones de capital, porque esta semana no han salido buenos datos macro en China, por lo cual imprimirán dinero. Vemos ya cambios de tendencia en un entorno entre largoplacistas y cortoplacistas. También vemos que realmente durante todo este periodo hemos tenido la mayor drawdown de la historia de Bitcoin en comparación con el 2012, ¿vale? Ni en 2015-2016 ni en 2019 hemos llegado a tener a Bitcoin tan depreciado como lo hemos tenido en el último año, en el 2022. Y bueno, pues como podemos ver, lo que es el market cap realizado se cayó considerablemente. El market cap realizado básicamente descuenta todas aquellas billeteras que están dormidas, que realmente no existen, no se consideran que están perdidas, y adicionalmente además es una relación es una media básicamente de capitalización de todas las compras y ventas que se han ido produciendo a lo largo de la historia de Bitcoin, dando realmente una capitalización real sobre el mercado, ¿vale? Actualmente, si nos vamos a CoinMarketCap, veréis que la capitalización actual es de 580.000 millones, pero realmente a nivel on-chain se contabiliza que realmente la capitalización es de 400.000 millones en base a la oferta actual que hay de Bitcoin, ¿no? Por lo tanto, para llegar a máximos otra vez, pues sería cuestión de elevar
en 150.000 millones más la capitalización. Creo que es algo que podemos volver a alcanzar. Y me da a entender también que efectivamente estamos ante un suelo. Y luego, pues para poder cerciorarme y para poder asegurarme de que no la estoy liando, de que no estoy cometiendo ningún error de concepto a nivel de narrativa, siempre me voy a fijar en las liquidaciones de beneficio, ¿vale? Porque cuanto más traders o cuantos más holders vea que están liquidando beneficios o pérdidas, puedo entender realmente lo que está pasando y sobre todo puedo posicionarme a favor o en contra, ¿vale? Fijaos que cuando se produjeron estas enormes liquidaciones de beneficio en Bitcoin, pues ya se anticipaba una caída, ¿vale? Aquí también se anticipaba una caída fuerte. Luego esto ya vino determinado por las políticas monetarias del gobierno de los Estados Unidos y también por el desapalancamiento de Terra, de Celsius y de Cigarros, ¿no? Pero en principio estas dos caídas ya estaban previstas. Al igual que lo podemos ver aquí, al igual que el orden de magnitud antaño, en 2017, pues bueno, porque no había tanta gente, pues generaba este tipo de correcciones. Y ahora mismo, pues fijaos que cada vez hay menos individuos, ¿vale? Hay una tendencia bajista recogiendo beneficio. Al principio se recogió beneficio en este punto. Yo creo que ante la incredulidad de que Bitcoin pudiera llegar a seguir subiendo, el nuevo máximo que se produjo se volvieron a recoger beneficios ante las dudas y en la nueva subida se han vuelto a recoger beneficios. Fijaos que cada vez hay menos beneficios que se están recogiendo y esto pues deriva en menos presión bajista. Afortunadamente hemos tenido estos 3 picos de recogidas de beneficio y el precio se mantiene aquí, se mantiene bastante lateral. Esto es algo muy positivo, puesto que también me facilita el posicionamiento, es decir, me deja claro realmente que Bitcoin todavía puede llegar a seguir subiendo. Claro, todo esto que os he contado básicamente es porque si tengo que especular o tengo que invertir, porque voy a hacer alguna compra o una venta, realmente sé que tiene mucho más riesgo para mí vender que comprar, ¿vale? Si tengo que manejar stop losses ceñidos por encima del precio o por encima de rangos, la realidad es que estoy teniendo mucho más riesgo de fallar, muchos más stop losses, poniéndome en corto, vendiendo Bitcoin y, por tanto, vendiendo también otras criptomonedas, que poniéndome en largo. Creo que va a ser mucho más probable que vaya en la dirección correcta el precio en Bitcoin si pongo a comprar, ¿vale? Recordad que os enseñé un gráfico donde os enseñaba un poco la predisposición y he hecho una selección de los activos que vamos a analizar, ¿vale? En principio... Esto lo vimos en la primera sesión por si alguien quiere volver a verla. Están todos los vídeos de Félix ahí grabados en nuestro canal. Pero sí, adelante, Félix, perdona que no te quiero cortar. Nada, no te preocupes, Kim. Gracias por la información. Sí, efectivamente, esto es un indicador propietario que tenemos en nuestra academia de formación en inversión. Y bueno, básicamente podemos ver que Bitcoin es el activo a analizar. También vemos a Ethereum, que es el activo a analizar, que es el color verde. Ether representa el color verde, Bitcoin representa el color rojo. Y bueno, he estado haciendo una selección y he estado mirando activos a analizar y ha salido a la palestra Solana. Me ha resultado bastante interesante, ¿no? Porque Solana ha tenido un performance muy bueno y, de hecho, si hiciéramos la comparativa, por ejemplo, con XRP, pues vemos que bueno, prácticamente llegó a igualar el performance, llegó a igualar lo que es el rendimiento a XRP. Así que hoy, como creo que me va a dar tiempo, nos vamos a poner a analizar Bitcoin, Ethereum, Solana y Ripple, ¿vale? Vamos a hacer esos repasos, ¿vale? Perfecto, vamos a ello. Vale, entonces nos metemos con Bitcoin. Bitcoin ya teníamos seleccionadas nuestras áreas ¿vale? Nuestras áreas de valor, ¿vale? En principio tenemos aquí una zona estática, 2 zonas estáticas con puntos de control. Todavía no ha llegado el punto de control de los 33.000 como para poder asegurarme de que hay un rechazo. Podría haberlo intentado, pero no lo ha hecho. Y bueno, yo creo que el punto de control definitivo, el que va a ser más duro de romper, es el de los 38, 39.000, incluso 40.000 dólares, pero básicamente porque nos coincide con una zona alta de liquidez, una zona baja de otra zona de liquidez y adicionalmente además con un punto de máxima liquidez. Yo creo que este nivel de aquí, el nivel de los 38.40, es el último que nos tenemos que plantear y, oye, si vemos a Bitcoin subir hasta aquí, pues probablemente en el webinar que hagamos os estableceré una hipótesis bajista seguramente en Bitcoin
teniendo en cuenta que probablemente el ritmo de Bitcoin ya estará muy pasado, ¿vale? Pero todavía no lo podemos ver, así que todavía lo tenemos en 29.850. Así que he empezado a coger zonas de control que me resultan más interesantes a nivel de análisis dentro de este periodo semanal. Primero tenemos localizado esta zona de aquí de equilibrio, ¿vale? Recordar que en la sesión anterior os dije que yo busco equilibrios y desequilibrios y luego busco desviaciones sobre la media ponderada de volumen, que básicamente es la ponderación de volumen por vela, y eso pues me da a entender también pues hacia dónde está el precio. Si el precio está muy alcista, si no lo está, si está muy pasado, si no está muy pasado, si está muy bajista, si podemos entrar en la tendencia o estamos rotando, todo eso es lo que utilizo, ¿no? Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido marcar esta zona de aquí de equilibrio, ¿vale? En la cual, como podéis observar, está siendo rechazada, ¿vale? Fijaos que cada vez que el precio de Bitcoin intenta salir de esta zona de equilibrio que tengo aquí marcada, vuelve a entrar dentro de la zona de equilibrio y lo más interesante es que se está estrellando contra el punto de control. Fijaos que el punto de control que había aquí, que además esto es una zona o un punto donde hubo muchísima acumulación, a pesar de que veis que el precio duró poco y los rangos son bastante cerrados, aquí hubo muchísimo volumen, porque fue cuando fue la rotura de Terra, fue el quiebre de Terra, el DPEG, y bueno, aquí todavía había mucha gente alcista, sobre todo apostando por Bitcoin y por Ethereum y por sus actualizaciones. Hay que acordarse, nos tenemos que acordar de que a priori la fusión de Ethereum, por ejemplo, estaba planeada para finales del 2022 y se acabó retrasando hasta finales de 2021 y se acabó retrasando a finales de 2022, bueno, septiembre, ¿no? Al tercer trimestre. Pero en principio había muchas expectativas. Luego aquí es verdad que surgió ya el desapalancamiento de Celsius y de Three Arrows. Bueno, pues ahí tuvimos ya la hecatombe, pero aquí hubo muchísima liquidez y se nota. Se ve cómo se está acumulando y de hecho podríamos decir que se está acumulando y no distribuyendo. Generalmente solemos considerar que estas zonas de aquí, cuando estamos en máximos, suelen ser distribuciones, pero viendo que se mantiene por encima del punto de control, no es capaz de salir de la zona de subasta, se está acumulando y mi impresión es que quiere ir a por el punto de control de los 32.833 y veremos a ver si lo supera. Porque si lo supera, entonces buscaré una compra aquí, ¿vale? Buscaré aceptación por dentro de la zona amarilla, ¿vale? Que estáis viendo dentro de la CVA, que es la zona de valor estática que os he enseñado, y buscaré una compra en este punto de aquí, buscando una rotación al otro punto, ¿vale? Al otro lado, que básicamente será de los 38.900, 39.000, ¿vale? Esta será un poco mi perspectiva. Si no ocurriera, probablemente, pues bueno, me puede saltar el stop, no pasa nada, y buscaría pues, seguramente un retorno a la zona anterior, ¿vale? A la zona de equilibrio anterior, que ya estará más marcada por esta zona de aquí, por esta zona de aquí, que bueno, como podéis ver, al final la he marcado, la he señalado y me ha marcado que la zona de liquidez está por aquí abajo y no justamente en este punto, ¿vale? Y entonces cuando llega el punto de control, seguramente se producirá un pullback, ¿vale? Y aquí probablemente tengamos un rechazo de los 32.000, seguramente además sea un pullback a la directriz de mínimos alcistas, ¿vale? Y aquí cambiaremos la narrativa, ¿vale? Yo a priori, tal y como está el precio ahora mismo en Bitcoin, mi perspectiva es alcista, por lo tanto, todas las operaciones que vaya a hacer solo son largos, ¿vale? Yo no voy a hacer en ningún caso cortos, no me planteo hacer cortos. Si se produjera esta rotura en esta zona, tampoco me plantearía largos, o sea, cambiaría mi narrativa completamente. Tendría que ver también la parte macro, tendría que ver un poco la parte fundamental, pero en principio seguramente si viéramos un pullback, un retroceso a la directriz de mínimos crecientes, entonces aquí me plantearía una venta para buscar otra vez zonas de abajo, que como podéis ver no las tengo marcadas para no llenar todo de amarillo, pero como podéis ver tengo una zona de equilibrio aquí con un punto de control y otra zona de equilibrio con otro punto de control. Fijaos que seguramente el precio acabaría pues negociándose en estos dos puntos de control, que básicamente es donde hemos tenido mayor subasta durante todo el periodo desde marzo hasta junio, ¿vale? Entonces, estas son mis hipótesis respecto a Bitcoin. Son hipótesis que os iré contando. De todas formas, aún me queda para la compra. Por lo tanto, si me planteo una compra quizás algo más sencilla,
Puede ser también, me puedo buscar un rechazo a la zona de control de los 32.800, que sería una de mis hipótesis, un retorno al punto de control que tendría actualmente donde está cotizando el precio de Bitcoin, en los 29.873, 29.000, 30.000. Y aquí también me puedo plantear una compra, ¿vale? Pondría el stop por debajo de la zona de liquidez, ¿vale? De la zona de subasta, y esperaría. Si se rompe, me saltaría el stop, no pasa nada. Entonces, seguramente en un retorno a la zona de control o a la zona de valor, buscaría una venta, ya que hay un cambio de condición, y seguramente me acabaría yendo pues, a esta zona de aquí abajo para luego retornar a la zona de valor, a la zona de volumen. ¿Vale? Por lo tanto, estos son mis escenarios con Bitcoin ahora mismo. ¿Vale? Os he puesto por aquí también zonas de valor por aquí, he puesto estas zonas de valor por aquí con estos puntos de control que podéis tomar nota, pero en principio pues estas serían un poco las hipótesis que iremos viendo y que bueno, pues para las próximas sesiones lo veremos. ¿Vale? Voy a analizaros Ethereum también y voy a analizaros Ripple y si me da tiempo también voy a analizaros Solana, voy a intentar hacerlo en menos de 10 minutos. No sé si Kim me va a dejar o no. Sí, ningún problema. Ningún problema. Intentemos sintetizar un poco más y ya está, no pasa nada. Vale, bueno, teniendo en cuenta esta circunstancia, también quiero comentar de que estoy intentando hacer el análisis lo más sencillo posible, ¿vale? Porque yo normalmente también, como os he dicho, veo las desviaciones estándar de la media ponderada de volumen, pero para que no os perdáis, simplemente os pongo escenarios solo con las áreas de valor estáticas y ya le incorporaré si se produce, ¿vale? Es decir, si tuviéramos la posibilidad, una entrada o la viéramos en la siguiente sesión, pondré ya las áreas de valor dinámicas para ver un poco pues bueno, la calidad de la narrativa, la calidad de las hipótesis que os estoy planteando. ¿Vale? Fijaos, ahora estoy con Ethereum. Ethereum, a diferencia de Bitcoin, pues ha tenido sus más y sus menos, marcando zonas de equilibrio muy claras, ¿vale? Con zonas con desequilibrios también muy fuertes, ¿vale? Fijaos los desequilibrios que tiene, de repente se vuelve otra vez a meter en equilibrio. Aquí también tiene un equilibrio, lo que pasa es que ha sido subastado aquí, entonces este equilibrio no necesito utilizarlo, ¿vale? Y básicamente, y luego tenemos pues y luego tenemos esta zona de equilibrio de aquí abajo y esta zona de aquí de equilibrio que se utilizó, esta zona de subasta estática, y luego vemos cómo se ha estado produciendo toda la subasta de Ethereum en esta zona de valor estática que se produjo aquí, que coincide con el mismo periodo de Bitcoin en el que se estuvo acumulando mucho capital por parte de los inversores, ¿no? en aquella caída de luna que hemos marcado aquí. Vale, entonces, partiendo de esa base, vemos que el precio llegó a acceder a esta zona. Esto no está subastado a pesar de la entrada del precio, puesto que entró, rechazó la zona superior, rotó y fijaos cómo hizo el pullback y cayó, ¿vale? Por lo tanto, no la vamos a considerar, pero esta de aquí sí que la estoy considerando. Alguien me preguntaría, ¿por qué estás considerando esta zona de subasta si realmente ya está siendo subastado aquí? Bueno, yo como todavía el precio no ha salido de la zona de volumen, ¿vale? Pues lo que estoy haciendo es básicamente jugar todavía con las rotaciones, ¿vale? Fijaos cómo el precio de Ethereum sale de la zona de volumen, acaba pullbackando por dentro y acaba rotando al otro lado, sale, es rechazado, vuelve a entrar y acaba rotando, por lo cual aquí ha intentado salir en dos ocasiones. A diferencia, por ejemplo, de la narrativa que tengo con Bitcoin, que es alcista, Ethereum o rompe de nuevo, sale por la zona de subasta, la pullbackea, entonces yo aquí compraría para poder rotar a la zona superior, entonces estaríamos viendo cómo Ethereum estaría yéndose al punto de control de los $2.600, ¿vale? Es esta zona de aquí, que está un poco marcada por todo este volumen, toda esta zona de equilibrio, aunque tiene aquí un poco de desequilibrio, pero bueno, toda esta zona de equilibrio que se genera aquí en estos perfiles, ¿vale? Entonces, pues probablemente el precio de Ethereum llegará a ese punto. Si no, en el peor de los casos, pues tenemos marcados secuencias de mínimos crecientes, ¿vale? Que realmente pues la tendencia la podemos también valorar gracias al
al valor de, o sea, lo que es los áreas de valor dinámicos, ¿vale? Que los vamos a montar, los vamos a meter a año, ¿vale? Y claro, pues viendo un poco el área de valor dinámica, al final lo que nos está diciendo es que el precio de Ethereum se está manteniendo en la zona superior, lo cual es probable que pueda continuar, ¿vale? Que pueda continuar dentro de su área, ¿vale? Tendría que volver a salir, pullbackear por encima de su zona superior de valor de desarrollo, de valor en desarrollo dinámico para poderme plantear unas nuevas compras en Ethereum, ¿vale? Como no es el caso ahora mismo, Ethereum está bastante raro. Lo que he hecho ha sido básicamente buscar una zona de equilibrio en este punto, ¿vale? Que fijaos que aquí hubo desequilibrio, volvió al equilibrio, aquí hubo desequilibrio y he vuelto al equilibrio, ¿vale? Fijaos cómo aquí se encuentra todo el punto de equilibrio, ¿vale? Entonces, teniendo en consideración esto, pues si yo quisiera hacer un poquito de scalping o quisiera hacer un poquito más de intradía y jugármela un poquito más a movimientos más rápidos, pues lo que haría seguramente sería, teniendo en cuenta esta zona de equilibrio de aquí, buscaría pues bueno, la entrada de nuevo por dentro de la hora de valor estático, un toque a lo que es el punto de control que os he marcado aquí, un retorno y una caída y una rotación al otro lado. No tiene mucho sentido, ¿vale? Es decir, o sea, lo digo porque básicamente es lo que os decía antes, que me planteo, o sea, si alguien quiere hacer un scalping y asegurándose de poner el stop muy por encima, o sea, muy ceñidito, ¿no? Por encima de la zona de subasta, pero en principio yo también sigo siendo largos, ¿no? Es decir, al final, si la narrativa la tengo en general en largos en el ecosistema, Ethereum sigue estando por la zona superior del área de valor dinámico. Adicionalmente, además, tenemos una secuencia de mínimos crecientes en estos puntos de aquí, por lo cual la tendencia es alcista claramente y hasta que no rompa no me puedo plantear realmente caídas. Pues básicamente, si me tengo que llegar a plantear la compra, ¿no? De nuevo, pues lo haría en esta zona baja, ¿no? En la zona baja del área de valor estática, ¿no? Que os he dibujado aquí en equilibrio, que coincidiría seguramente con este de aquí. Entonces, pues buscaría seguramente un toque a este punto para cuando supere el punto de control, meterle una compra, ¿vale? Y buscando nuevas subidas. Seguramente habrá una nueva oportunidad en esta zona de aquí y nos iremos para arriba, ¿vale? Si ocurriera el escenario contrario, pues pasaría que nos iríamos a la zona inferior de la zona de valor, ¿vale? De la zona estática, ¿vale? Con un retorno seguramente a la parte baja de la zona de equilibrio o al punto de control, ¿vale? Aquí tendréis algo de margen para luego seguramente acabar rotando a la baja, entrando en la zona de valor anterior, que es esta zona de aquí de subasta, y rotando en este nivel, ¿vale? Luego ya a partir de aquí ya no sé lo que pasaría. Pero todo esto se tiene que producir, tiene que haber aquí una rotura, ¿vale? De la directriz para yo considerarlo. Si lo extrapolamos al área de valor dinámico, pues nos pasaría exactamente lo mismo. Fijaos cómo estaríamos cayendo por debajo de la media del periodo anterior, del año anterior, ¿vale? Que justamente coincide con la zona baja de la subasta, de la zona de equilibrio que tengo dibujada aquí. Por lo tanto, si hubiera una rotura confirmada, probablemente viéramos un pullback a la VWAP, ¿vale? Y desde la VWAP, pues seguramente rotaríamos a la baja, ¿vale? Y fijaos cómo coincide la zona baja del área de valor con la zona baja de esta zona de equilibrio. Por lo tanto, seguramente será lo más probable. Además, el punto de control está muy abajo, por lo tanto, es muy probable que el precio de Ethereum pudiera volver a los 1550. Pero todo esto, lógicamente, sí se produce una rotura de la VWAP, de la sesión previa del año pasado y adicionalmente además de la directriz alcista. Como no sabemos si esto se va a producir o no, pues por el momento seguimos alcistas, seguimos con una predisposición de compra y estableceré mi entrada aquí, aquí y aquí, que es básicamente donde un poco os he establecido previamente. Y luego, pues si me da tiempo para terminar con Ripple, ¿vale? Y no hay alguna duda. Simplemente con Ripple quiero aclarar, porque como sé que Ripple ha subido mucho, pues si alguien está invertido en Ripple o está pensando en invertir en Ripple, simplemente que vea un poco la situación de mercado, ¿vale? Ripple tiene una circunstancia muy particular, ¿vale? Y es que en este caso tenemos una zona de subasta o de valor muy alargada,
que abarca desde finales de 2021 hasta mitades de 2022. La verdad es que Ripple ha sido una criptomoneda que ha funcionado bastante bien a nivel de capitalización y de estabilidad, ¿vale? Luego ya pues tuvo esa caída que al final se derivó en todo el mercado cripto. Y en los desequilibrios que se produjeron, fijaos que en esta rotura de aquí, que volvió a entrar por dentro, y luego aquí, que no volvió a entrar por dentro, sino que se fue para abajo, pero al final acabó marcando también la misma zona de subasta que han generado también, que han provocado otros criptoactivos como Bitcoin y Ethereum. Tenemos dos puntos de equilibrio a los que realmente el precio de Ripple, si cayera, probablemente se iría a buscar. ¿Vale? Esta zona de aquí probablemente yo diría que casi con total certeza la acabará yendo a buscar, aunque sea simplemente para salir de la zona de valor estática, para volver de nuevo, para rotar y seguramente acabará volviendo a esta zona de aquí, para luego rotar de nuevo hasta la zona baja de la zona estática y con suerte pues ya veremos cómo Ripple recupera, ¿no? Pero es muy probable que veamos esto de aquí. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, fijaos que cada vez que Ripple ha tenido subidas muy fuertes, subidas muy volátiles, siempre tienden a cubrirse, ¿no? Es decir, esta zona de aquí no se puede quedar sin cubrir. Esto es como un gap, ¿no? No sé si estáis acostumbrados a los gaps de mercado, pero básicamente cuando hay una subida así de fuerte, en el caso de Ripple concretamente, si vemos el histórico, veremos cómo en todos los casos siempre acabó yéndose a cubrir, ¿no? Se cubrió aquí, ¿vale? Se cubrió con esto de aquí. Fijaos que cuando fue toda esta caída de aquí fue cubierta. Fijaos que todo esto de aquí ha sido cubierto por esto de aquí. Todos los movimientos se acaban cubriendo. Esta caída de aquí fue cubierta aquí, ¿vale? Eso es decir, que tarde o temprano este movimiento tan fuerte al alza se acabará cubriendo. No necesariamente se tiene que cubrir en la totalidad, pero sí probablemente se acabe cubriendo por lo menos hasta un 50% o un 61,8%. Si a vosotros os gusta Fibonacci y utilizáis Fibonacci para hacer vuestros análisis, pues podemos tomar de referencias los Fibos, ¿no? Después, a lo mejor, pues fijaos cómo el hecho de que espere yo un retorno a esta zona de aquí de valor derive también en una corrección en el 61,8. Incluso podríamos ver un desequilibrio por fuera de la zona de valor estática hasta 78,6. Esto yo creo que cubriría prácticamente todo esto que se ha quedado aquí sin cubrir, que subió muy fuerte. Y de aquí pues podríamos ver migraciones hasta la siguiente zona de valor, que sería el 38,2. Y bueno, pues al final, a quien le guste Fibonacci, pues como podéis ver, no encajan perfectamente las líneas y por eso Fibonacci tampoco es la herramienta que recomiendo utilizar, ¿vale? No es la herramienta ideal, pero en principio, como podéis observar, las áreas de valor se acaban cubriendo. Es decir, esta zona de valor se está subastando ahora mismo y se está manteniendo dentro del punto de control, que es un punto de control que está aquí. Fijaos que esto no es coincidencia, como el precio está zarandeándose alrededor del punto de control. Si saliera de la zona de subasta, probablemente si hubiera un pullback, un retroceso a la zona baja de la zona de subasta, me metería en corto buscando una rotación hasta esta zona de aquí. Esta sería una venta. Si pasara lo contrario, si viéramos un exceso por arriba, probablemente pues el ritmo... O sea, podríamos comprar con menos riesgo. No recomendaría entrar con un riesgo habitual. Normalmente el riesgo que yo utilizo es un X1, es decir, yo no me apalanco, pero puedo hasta reducirlo considerablemente y podría a lo mejor buscar una rotación al alza. No lo creo, porque como bien os he dicho, esto se tiende a cubrir generalmente y además el ritmo está pasadísimo, es un ritmo alcista demasiado agresivo y generalmente lo que seguramente acabaremos viendo es un retorno a esta zona de aquí, que es una zona en la que se encuentran estas dos áreas de valor estática. Y bueno, de hecho, lo de que esté pasado o no siquiera lo tengo que decir yo. O sea, fijaos cómo está justamente en las zonas, está por encima de las desviaciones típicas de la media de volumen, de la media ponderada. Por lo tanto, si me tengo que plantear realmente volver a comprar o entrar en la tendencia a favor de Ripple, fijaos cómo la evolución del área de valor, ¿vale? Que seguramente se irá abriendo aquí lo que es la campana, ¿vale? De las desviaciones.
Fijaos cómo me coincide con una entrada por debajo de la zona de valor estática de Ripple, con un retorno a la siguiente zona que tengo marcada, coincidiendo además pues, con un pullback también a la desviación +1 de la media, que por ejemplo la media pues lo tendríamos ahí. Bueno, seguramente esto acabará haciendo esto y aquí probablemente podamos tener una nueva oportunidad para rotar al alza, para el punto de control. Aquí tendríamos una nueva oportunidad de compra, aquí podríamos vender, aquí podríamos comprar. En el punto de control, aquí habría que tener cuidado porque podríamos encontrarnos un Ripple que esté, metiéndose en una zona de subasta lateral y eventualmente, pues si acabamos viendo a Ripple superar esta zona de aquí, podríamos comprar e irnos a por los 1,09. Entonces, cuidadito, ¿vale? Cuidadito porque lo que realmente estéis pensando en comprar Ripple porque se mantiene fuerte, porque ha ganado, porque nivel fundamental X, por nivel fundamental E, yo personalmente veo muchísimo riesgo y le veo un potencial de caída del 22%, ¿vale? Hasta que pueda volver a recuperarlos de nuevo. Entonces, si queréis tener un mejor punto de compra para Ripple, esta zona de aquí, de los 0,60, 0,58, 0,64, es una zona de compra absolutamente extraordinaria. Podría quedarme todo el día, así que, pero bueno, con estos 3 activos yo creo que estamos más que satisfechos, ¿no? Sí. Siempre nos gusta hacerlo, Félix. Hemos analizado el caso de XRP, el caso de Bitcoin y el caso de Ethereum. Básicamente Bitcoin y Ethereum por ser los principales a nivel de volumen. Estaría bastante bien por si alguien se ha conectado un poco más tarde. Nada, 4 o 5 titulares que te gustaría dejar así como cosas que has visto o cosas que te gustaría, digamos, tener en cuenta para la próxima semana que la gente debería tener en cuenta. ¿Cuáles serían tus 4 o 5 titulares? Vale, bueno, primero la narrativa en cripto sigue siendo alcista. Afortunadamente existen factores fundamentales como por ejemplo pues, la solicitud de la aprobación del ETF por parte de BlackRock y otras entidades. Luego también pues la buenísima noticia de que Ripple haya ganado el juicio contra la SEC porque genera un precedente muy favorable para Coinbase y para Binance. Sí, porque teniendo en cuenta que parece que el mercado cripto nos creemos muy sofisticados, pero el mercado cripto no es tan sofisticado. Yo que soy relativamente sofisticado, me fastidia a veces ver, por ejemplo, cómo el precio de BNB cae cuando se dice que Binance despide a 1.000 personas, pues, pero es que es al revés. O sea, en el mundo de los negocios, en las acciones, en la bolsa, en la renta variable, cuando una empresa te dice que despide y te explica que despide porque está reestructurando la empresa o porque tal, es algo que considero muy positivo. Las acciones suben, no bajan. Entonces, no es todo lo contrario. Es como que el mundo cripto como que no es, pues que es así. Entonces, el titular es narrativa alcista, muy contento de que China pueda seguir imprimiendo dinero y de que en Estados Unidos sigan teniendo mayor predisposición a las cripto. De hecho, uno de los candidatos a la presidencia ha dicho que si sale elegido quiere intentar que Bitcoin se convierta en el respaldo del dólar, que me parece una locura, pero bueno, no está mal porque eso puede llevar también a mayores expectativas. Ya sabéis que el mercado compra el rumor y vende la noticia. Y luego, pues bueno, por la parte que os he explicado, Bitcoin y Ethereum todavía con oportunidades de compra en los niveles que os he establecido y Ripple mucho cuidadito porque a pesar de que le haya ido muy bien, tiene muchas papeletas para caer. Genial, genial. Yo creo que ha quedado bastante definido ahí los últimos 3 puntos. Teníamos una pregunta de un usuario que creo que también es buena simplemente mencionarlo. No es más a nivel de contenido, sino es que nos preguntaba si se podía como poner en contacto contigo. Supongo que se refiere más a dónde podía seguirte, dónde podía contactarte, dónde podía... ¿Cuáles son tus redes, Félix? Dejémoslo aquí en el canal por si alguien te quiere seguir. Lo digo porque supongo que irás sacando todo tipo de contenido y vas fomentando tu contenido y tus análisis. Si alguien quiere seguir a Félix, ¿dónde lo tiene que hacer? Pues bueno, me podéis buscar por Flix Fuertes en Instagram y en TikTok. Y luego también me podéis encontrar en Twitter como felixfuertes.eth.
así, ¿vale? En Twitter. Y en YouTube soy Félix Fuertes también, aunque me podéis encontrar por Félix Fuertes también, es fácil. Y luego en el Binance Live también estoy como Flix Fuertes y luego pues bueno, si a alguien le interesa también entender un poquito más o sea, un poco debatir conmigo, o sea, si alguien quiere hablar conmigo directamente, me puede contactar a través de Telegram, a través de F Fuertes y bueno, pues directamente me puede escribir por ahí y le puedo resolver las dudas que tenga y cualquier cosa que necesite. Muy bien, perfecto. Un placer tenerte, como siempre. Hemos alargado un poquito, pero era interesante ver también esa narrativa de los tres principales, bueno, tanto Bitcoin como Ethereum como XRP, que esta última semana ha tenido estas noticias tan positivas y es bueno también analizar ese caso. Nos vemos, como siempre, el próximo viernes, Félix. Y Sí, señor. un placer tenerte aquí. Siempre es un placer ver tus análisis. Espero que los usuarios lo hayan disfrutado igual que nosotros. Y con eso nos despedimos y nada, nos vemos el viernes que viene, ¿de acuerdo? Muy bien. Un fortísimo abrazo, Kimi, a Un todos. abrazo para ti y un abrazo para toda la gente que nos está viendo desde casa. Así que un saludo a Binance y nos despedimos de este live. Chao, Adiós a todo chao. el mundo.